muchas gracias por haber decidido compartir con nosotros este momento tan importante en la vida de todo investigador como es la presentación de un libro que recoge el fruto del trabajo, pues en este caso el fruto de unas entrevistas hechas a algunos autores y autoras africanas de los que pasaremos a hablar enseguida. Agradezco especialmente la presencia en la mesa del editor de Sial del grupo editorial Sial Pigmalión, pero en especial el creador de la colección Sial Casa de África, que es la que nos ha acogido estos años para dar a conocer nuestro trabajo, el investigador, profesor, poeta, escritor Basilio Rodríguez Cañada, y agradezco también muchísimo la presencia de la editora de este volumen, compañera y amiga del Departamento de Estudios Románicos de la Universidad Complutense y miembro también del grupo de investigación Voces Africanas. Pues aquí veo a varios miembros del grupo, pero también a personas que quizás no conozcan tanto nuestro trabajo y por lo tanto, bueno, les comento que estos libros del que presentamos el tercer volumen, el último de esta primera trilogía de estudios, son fruto del trabajo de un grupo de profesores e investigadores, para ser más concretos, de 19 profesores e investigadores de 3 universidades públicas de Madrid, la Universidad Complutense, que es la institución, digamos, matriz de esta formación, la Universidad Autónoma y la Universidad de Alcalá, que es, bueno, que nacimos en el año 2020, año tristemente conocido por la emergencia sanitaria, pero que en realidad para nosotros supuso, digamos, el pistoletazo de salida de nuestras actividades, y que como grupo que se llama Voces Africanas nos planteamos desde el principio, y aquí además siempre lo recuerdo con mucho cariño, tenemos al autor digamos, a aquel que tuvo la idea de llamarnos así, que el profesor Marco Carmelo, nos planteamos desde el principio ser un altavoz para las voces de los autores y las autoras procedentes del continente africano o que escriben desde la diáspora fuera del continente africano o que son voces afrodescendientes. Es decir, que tenemos un abanico muy amplio de autores y autoras a los que estudiar y a los que sobre todo escuchar, es decir, siempre hemos tenido muy presente esta actitud de escucha de lo que son sus obras, de lo que es su voz y de lo que tienen para contarnos, para enseñarnos, para emocionarnos, para inquietarnos. Este grupo, bueno, pues, ha publicado en los últimos años estos 3 volúmenes con la complicidad de Basilio, que siempre nos ha apoyado en todas nuestras iniciativas y bueno, esperamos seguir así, esperamos seguir siendo un altavoz desde la perspectiva de la crítica literaria, pero no solo, desde la perspectiva de los estudios culturales, de los estudios de género, que también tienen una parte importante en nuestra actividad, y esperamos seguir ofreciendo un amplio abanico de voces a las que escuchar y con las que emocionarnos en nuestra trayectoria investigadora. Paso la palabra al alma mater de la editorial que nos ha apoyado en estos años, Basilio Rodríguez Cañada. Muchas gracias, Bárbara, señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, llevamos en el africanismo desde el año 1989 y cuando creamos el proyecto editorial Sial Pigmalión, pocos años después, una de las primeras colecciones que nos propusimos poner en marcha es la colección Casa de África.
Con este volumen de Voces Africanas 3 estamos poniendo a disposición de los lectores 118 volúmenes. Creo que bueno, pues es una colección consistente, una colección conocida dentro del mundo de los estudios africanos, es una colección referencial y no es por la labor que hayamos hecho los editores, sino por bueno, pues, el mayor activo que son nuestras obras y colaboradores, es decir, las obras que hemos publicado y los colaboradores, los autores de dichas obras. Por eso yo tengo que agradecer muy vivamente, ¿no?, esta iniciativa del CIBA, primero porque históricamente, aunque es verdad que el africanismo madrileño tuvo momentos álgidos, es cierto que luego hubo un cierto ocaso y daba la sensación de que ya no interesaba y que dentro del contexto universitario no habría un resurgir del africanismo. Lo comentó Ferrer Iniesta cuando en el congreso del año 1991 dijo que África empezaba a declinar dentro de los intereses de Occidente en general y de España en particular. No le faltaba razón al profesor Iniesta, pero la alegría que supuso el saber que surgía un grupo de investigación joven, activo, con una serie de miembros muy variados, con temas también muy distintos, supuso para nosotros un aire nuevo, fresco y una motivación para seguir trabajando en la difusión de los temas africanos. Cuando comenzamos la colección, prácticamente pues nos centramos en las obras y en los temas que tenían que ver con nuestras antiguas colonias, las pocas colonias que tuvo España. De África Negra, la única colonia fue Guinea Ecuatorial. En el norte de África tuvimos un poquito más de presencia, pero tampoco fue demasiado significativa. Pero había muchos autores guineoecuatorianos que no encontraban hueco acomodo en el contexto editorial, se les despreciaba. Se decía que además su español pues, era imperfecto y que bueno, pues, no tendrían lectores. Con los años hemos tenido pues, la gran satisfacción de demostrar todo lo contrario. Los autores guineoecuatorianos, algunos de ellos, pues son autores que efectivamente tienen un estilo propio, pero sus obras han llegado a los destinatarios naturales, a los lectores, y han cosechado un buen número de ellos. También en una segunda fase nos propusimos poner en contacto a las tres Áfricas, desde nuestro punto de vista. El África del continente vecino, el África de la diáspora, fundamentalmente en Europa, y el África del Pacífico, esa gran olvidada de la que tuvimos constancia precisamente también en esa última década de los 90 del pasado siglo, cuando un personaje muy peculiar, un insigne escritor, insisto, muy peculiar, que era Manuel Zapata Olivella, vino a contarnos que había 500 años de presencia africana en América y que era nuestra obligación, de alguna forma, difundir la obra de esos afrodescendientes y, sobre todo, ya que estábamos en un contexto africanista español y madrileño, el intentar poner en contacto a esas tres Áfricas. Desde entonces, pues, como les decía, hemos publicado unas 120 obras y ya hemos incorporado, por supuesto, a los escritores africanos que siguen residiendo en el continente negro o en el norte de este continente, a los de la diáspora, fundamentalmente en España, pero también en otros países de Europa, y a los afrodescendientes americanos. Quizás el mayor colectivo debe ser de los afrocolombianos, pero no únicamente, ¿no? Y en ellos queremos, con ese empeño, el que exista una estructura también organizada como es el CIBA, en el contexto universitario y en nuestra universidad, en mi universidad, lo recordaba ayer en un acto de la Facultad de Filología con la decana, ¿no?, que podamos estar colaborando con la facultad y con nuestra universidad para que siga vivo el africanismo,
por supuesto, sin planteamientos neocolonialistas, no es nuestra idea esa, ¿no? Sino el de mutuo conocimiento, el acercamiento de los pueblos, de las culturas y de las gentes, es algo que es un acicate para seguir desarrollando nuestro trabajo, nuestra labor editorial. Mañana mismo parto hacia Túnez, donde llevamos desarrollando una serie de proyectos desde hace casi 20 años. El papel de los hispanistas árabes y africanos es tan significativo, tan importante, y lo desarrollan con tal escasez de medios que cualquier ayuda que les podamos brindar es fundamental para ellos. Por eso vamos periódicamente, publicamos sus obras, les respaldamos orgánicamente y procuramos que también puedan viajar a América, que para ellos es fundamental porque, decíamos antes, si es verdad que existen esas tres Áfricas, también hay una herencia árabe en América clarísima y que aparece además en la obra de los autores más reputados. El propio Gabo deja patente en sus obras como esa presencia de lo árabe es fundamental, que a lo mejor es parte del realismo mágico o aportan una visión orientalista a ese realismo mágico. Por tanto, queridos amigos, para mí, para nosotros, para todo el equipo del Grupo Editorial SIAL Pigmalión, es un gran orgullo, una satisfacción el poder colaborar con Bárbara, poder colaborar con Marta, con todos los investigadores que forman parte del GIBA y el, bueno, pues seguir publicando anualmente con una periodicidad anual volúmenes como estos que presiden la mesa y en los que dan cuenta de su trabajo. Creo que están desarrollando una inmensa labor. Creo que están poniendo al africanismo español en general y madrileño en particular en un lugar preponderante. Creo que están irradiando además ese trabajo hacia África, que es fundamental. Y si puedo, les ayudaré para que también tengan una presencia efectiva en América. Creo que es también muy importante, ¿no?, que se pueda ver su trabajo allá o que conozcan a los afrodescendientes americanos y que puedan incorporarlo a sus investigaciones. Por tanto, pues gracias por la confianza que habéis depositado en nosotros. Esperamos no haberos defraudado. En cuanto salga un libro, pues a mí me gusta ver qué ratas hemos cometido, que se nos ha colado. Si hay alguna rata, pues achacándola a nosotros, a los editores, sin voluntad, por supuesto, de ello, pero es que casi pues es algo automático. Los duendecillos de las imprentas son así. En cuanto aparece impreso un libro y lo abres, te encuentras con esa rata que, aunque se haya corregido por parte de todos, no hemos visto ninguno, ¿no? Pero a mí me parece que son 3 libros bellos por fuera y muy sugerentes por dentro. Me parece que eso es lo importante y seguiremos colaborando, seguiremos aportando ese granito de arena que nos permita caminar juntos. Tenemos nuevos proyectos, ya se lo comunicaré a los responsables del GIBA y espero que puedan participar todos ustedes, coincidiendo con la Feria de Ayuda de Madrid. Todos los años hacemos unas jornadas de literaturas hispano-afroamericanas, donde el GIBA, pues, en los últimos años ha tenido una presencia efectiva. También vamos a invitar para que este año puedan estar aquí. Puede que sean actos minoritarios, pero simbólicos. Y lo importante es que permanecen, ¿no?, para dejar constancia de que los africanistas, los jóvenes africanistas, son muy activos, son realmente brillantes y están desarrollando una labor encomiable. Por tanto, gracias por mantener este vínculo, que yo espero que sea fructífero y muy de largo. Muchas gracias. Muchas gracias, Basilio, sobre todo por denominarnos jóvenes. Bueno, sí, en efecto, todo lo que contabas, Basilio, tiene mucho que ver con la encomiable, extraordinaria labor editorial que estáis llevando a cabo desde SIAL, especialmente desde la colección Casa de África, y tiene mucho que ver también con lo que es la proyección que deseamos justamente
relacionada con esa África del Pacífico de la que hablabas. Me estoy refiriendo especialmente a la revista que hemos fundado, la revista Africanías, revista de literaturas, que tiene un enfoque muy marcado hacia lo que es la literatura africana, hacia lo que es, digamos, la difusión de esas voces africanas de las que estaba hablando, pero hacia el continente americano. Y nos gustaría también ser receptores de esa tradición, de esa América Negra, que hasta ahora ha tenido poca repercusión, sobre todo en el mundo académico. Y bueno, ojalá consigamos llevar a cabo, poco a poco, año tras año, esa labor de ser una especie de puente entre continentes, entre tradiciones que en realidad parten de la misma base. Me ha hecho gracia ese comentario que has traído a colación sobre la obra de los autores de Guinea Ecuatorial, que en un principio se consideraba que estaba escrito en un español no perfecto. Me gustaría saber exactamente qué es un español perfecto. Posiblemente sea un español algo aburrido, algo académico, dada la procedencia quizás de aquellas personas que consideraban que ese español no era tan perfecto. El español es de quien lo habla. Como cualquier lengua, es de quien lo habla, de quien tiene la maestría, la capacidad suficiente como para jugar con esa lengua, para moldearla y expresar todo lo que tiene dentro con los medios que tiene y en el contexto geográfico en el que se mueve, con todo lo que eso supone. Bueno, si pasamos a pensar en qué consiste este libro, el libro que estamos presentando en este evento, es un libro titulado Voces Africanas 3, Encuentros. ¿A qué hace referencia la palabra encuentros? Es un libro de entrevistas y marca un poco un punto de inflexión en lo que son los estudios del GIVA, del Grupo de Investigación Voces Africanas, porque los dos volúmenes anteriores habían estado dedicados o se componían de estudios críticos sobre la obra de este o aquel autor. Eran, por lo tanto, digamos, se enlazaban con la tradición académica del estudio crítico. Pero para el tercer volumen, lo estuvimos hablando en una reunión del grupo, decidimos que queríamos cambiar. Decidimos que queríamos hacer algo que algunos de nosotros no habíamos hecho nunca y que suponía un enfoque diferente, una aproximación diferente a esas mismas voces africanas de las que nos proponíamos ser nuevamente altavoces. Y el instrumento de la entrevista nos pareció el más adecuado para dejar a un lado la perspectiva más propiamente académica, para dejar de lado lo que era nuestra costumbre, lo que es nuestra costumbre, porque se supone que nuestro trabajo nos pide eso, somos personal docente e investigador, es decir, que nuestra investigación debería materializarse en un estudio crítico sobre una obra y por lo tanto debería ser un estudio desde una perspectiva personal, sobre la base de una metodología, un enfoque sobre la obra de ese o aquel autor. Mientras que una entrevista supone algo algo realmente diferente, es una perspectiva diferente, porque no se trata de demostrar una serie de conocimientos por parte de quien escribe, no se trata de demostrar una metodología, no se trata de empezar a citar a miles de teóricos para luego llegar por fin al análisis de un autor, léase esto con cierta ironía por mi parte y cierto hartazgo también por mi parte, sino que se trataba de ponernos un poco en discusión a nosotros mismos, es decir, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Vamos a ver si somos capaces de, con una serie de autores, algunos noveles, otros absolutamente consagrados, ganadores de todos los premios habidos y por haber. Vamos a ver si somos capaces de
relacionarnos con estas personas, entrar en contacto con ellas y ponernos en una posición subalterna de aquel que escucha, de aquel que propone una serie de temas de conversación y se pone a escuchar todo lo que quiere decir el autor o autora, el entrevistado o la entrevistada. Claro, eso supone para un investigador un cambio de registro muy importante. Ya no somos nosotros los que opinamos de, los que analizamos, descuartizamos las obras, en fin, quizás sea un tanto excesivo o no, sino que somos los que damos voz a aquellos que realmente la tienen. Vamos a ver qué dicen de sus vidas, qué dicen de sus experiencias, qué dicen de su propia obra, que no hay nada más extraño que escuchar a un autor hablar de su obra, porque seguramente tendrá un enfoque muy diferente al que tengamos desde nuestra perspectiva académica. Y además, el formato de la entrevista nos dimos cuenta de que tenía otra ventaja y otro aspecto especialmente vinculado con la cultura africana, con lo que es su tradición milenaria, y es recuperar en cierta medida una oralidad que siempre se ha considerado desde la perspectiva occidental como algo menor, como algo que no tiene el mismo valor de aquello que se escribe. Desde la cultura occidental, que es la cultura de la escritura, nuestro ADN se fundamenta en libros, el primer libro o los primeros libros, todos los conocemos, y a partir de ahí hemos ido creyendo que todo lo que estaba escrito tenía importancia. Y aquellas culturas que no se basaban en una tradición escrita eran menores. Bueno, pues a través del formato de la entrevista recuperamos esa capacidad fabuladora de nuestros autores y autoras y nos ponemos a la escucha en textos no trabajados para ser textos escritos de todo aquello que nos van contando. Es decir, que los autores y autoras que hemos entrevistado en muchas ocasiones han empezado haciendo relatos, es decir, han relatado experiencias, opiniones sobre la situación en su país, sobre hacia dónde va el continente africano, sobre lo que es su propia obra, y nos hemos metido de lleno en esa actitud de escucha y por lo tanto hemos recuperado en este tercer volumen, en este último volumen de nuestra primera trilogía, el significado más auténtico de nuestro texto. Hemos escuchado unas voces y simplemente las hemos transcrito, como se hace con aquello que forma parte de la tradición oral. Hay entrevistas en este volumen que son entrevistas muy profundas, realmente muy profundas, que van mucho más allá de lo que es la explicación de su obra, que se ocupan que prácticamente sin que nos demos cuenta, nos van dando opiniones sobre el mundo, opiniones sobre la vida, que nos van metiendo de lleno en lo que es la perspectiva del hombre negro o de la mujer negra sobre cómo vivir la vida. Ahí es nada. Es decir, que ha sido una experiencia mucho más allá de lo que es un simple estudio, una aventura académica. Ha sido realmente una experiencia personal para todos aquellos que hemos entrevistado a estas personas. Además, como decía, quien hace una entrevista pierde absolutamente el control sobre aquello que va a salir. No se sabe lo que va a salir. Podemos preparar una serie de preguntas, pero luego el autor se va hacia donde le convenga o hacia, nos dejamos un poco llevar. Y este ha sido también un aspecto muy positivo de ese enfoque, digamos. Es muy diferente hacer una entrevista de lo que es hacer un texto crítico sobre una obra. Y además he de decir que por las angustias vividas, y de esto hablará la editora del volumen, por parte de muchos de los que nos hemos lanzado a esta aventura, reconozco que hemos tenido que salir de nuestra zona de confort.
totalmente. Nos hemos tenido que abrir a algo que en mi caso, por ejemplo, no conocíamos. No teníamos un libro, una serie de métodos y 10 páginas para escribir, 10, 12, 15 páginas. Esto también ha sido muy interesante. La entrevista, como género, si es que, bueno, los más puristas dirán, ¿qué va a ser un género? Reivindico la entrevista como género, incluso como género para lo que es nuestro oficio, que es la crítica literaria. No la entrevista periodística, sino realmente la entrevista desde un punto de vista de quien quiere entender a un autor, pero no en aquel momento y no para captar el flash, la actualidad, digamos. Pero es un género poco cultivado hoy en día. Sin embargo, es un género extremadamente enriquecedor. Enriquecedor no solo por una experiencia, digamos, una experiencia de conocimiento del autor, sino porque nos metemos de lleno en lo que es la experiencia vital de ese autor. Sobre todo con autores africanos, sobre todo con esas personas que nos han abierto, digamos, se han abierto ante nosotros, no han tenido ningún problema en responder a las preguntas, a veces muy profundas, he de reconocer porque he leído algunas cosas muy profundas que se les hacían, y que no dejan de ser autores con experiencias vitales muy lejanas a las nuestras, realmente muy lejanas. Quizás los autores afrodescendientes sean más próximos, compartamos más ADN cultural, pero realmente tener la experiencia de hablar con un autor del continente africano nos acerca a unas latitudes, a unas formas de ser, a unos paisajes mentales, espirituales, anímicos, que no suelen ser los nuestros. Y por lo tanto, gracias a la entrevista, hemos tenido la posibilidad de abrirnos al mundo, abrirnos al imaginario de aquellas personas que teníamos delante. Al imaginario, no uso, no es un término baladí, el término imaginario. La cultura africana es imagen. La cultura africana se convierte en imagen. La cultura africana no es especulación como la cultura occidental, sino que está hecha de imágenes, de experiencias y de sentidos. Y creo que cuando leáis estas entrevistas, veréis que realmente es algo singular. Se pueden descubrir cosas insospechadas a través de estas entrevistas, pero también he de decir que hemos intentado no incidir demasiado en la vida de los autores. Ese afán que tenemos muchas veces los críticos por escudriñar la vida, la biografía, y qué te ha pasado aquí, qué te ha pasado ahí. Bueno, pues creo que son entrevistas extremadamente respetuosas en este sentido. Reivindico también la entrevista porque creo que a través de la entrevista enriquece muchísimo luego nuestra labor de investigadores. Hay una autora que yo he estudiado últimamente, con la que además he tenido contactos en los últimos años, una autora afrodescendiente, una autora, como se dice finamente, luso, bueno, es una autora portuguesa, nacida en Angola, que se llama Genília Pereira de Almeida, que, por ejemplo, ha publicado el último libro que salió en noviembre, a finales de noviembre del 23, es un libro prácticamente de entrevistas, en el que cuenta algo que aparentemente no es ficción. Claro, los límites entre la no ficción y la ficción en ámbito cultural africano, la verdad es que se desdibujan muchísimo para complicar aún más la tarea del crítico. Y publica este libro contando tantas cosas de sí misma que realmente nos da tantas claves de interpretación y además no solo de su obra, sino del entorno editorial en el que se mueve,
de la visión del occidental sobre lo que debe de ser un escritor africano, mejor dicho, lo que debe de ser una escritora africana, que es para poner los pelos de punta, porque una se reconoce tanto en esos tópicos que revela en esa entrevista. Bueno, todo esto porque lo estoy trayendo aquí a colación a esta charla. Porque hay entrevistas que son auténticas declaraciones de poética, y lo veréis en todas las entrevistas que contiene este volumen. Los autores nos dan pistas de cómo perciben el entorno que les rodea. Le hace vida, le hace mundo, le hace occidente, y nos ayudan luego a explicar mejor, si es que tiene cabida esta expresión, lo que ellos escriben, lo que ellos dan a conocer a Occidente a través de sus textos escritos. Ayer compartía con Basilio la presentación de un libro de la académica de la lengua Clara Sánchez, y hubo un momento en el que esta escritora dijo algo que me pareció muy pertinente para nuestra presentación de hoy, y es: el mundo hay que contarlo. Claro, el mundo hay que contarlo, sí, pero hay que contarlo a través de unas voces, decía ella. Y hablando de las autoras, hablando de la escritura de algunas mujeres, sobre todo a partir de Carmen Laforet, decía, claro, eso supuso una revolución porque esas voces eran voces que habían sido retenidas hasta entonces. Las voces retenidas que de repente empiezan a contar su mundo. Pues yo creo que justamente nos encontramos ante algo de eso en cuanto a las literaturas africanas. Es decir, ellos tienen que contar el mundo desde su... Tienen que contarlo. Cuentan su mundo, cuentan el mundo a través de su perspectiva. Y son voces que durante un tiempo muy largo, muy oscuro, han sido retenidas. Bueno, pues es el momento de que esas voces retenidas, esos relatos retenidos, adquieran un peso específico dentro de lo que es el mundo editorial, lo que ya se está empezando a hacer dentro de lo que es la academia y dentro de lo que es el imaginario colectivo de ese, digamos, occidente al que creemos que pertenecemos todos. No tanto poniéndoles prefijos en lo que es su producción postcolonial, decolonial, neocolonial, que es algo absolutamente odioso, y todo el mundo sabe que yo tengo muchas reticencias hablando de eso, sino sencillamente hablando de voces africanas, producción africana, literatura africana. Y con eso doy ya la palabra a Marta López Vilar, que es la editora de este volumen que estamos presentando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, sobre todo Basilio, por haber podido hacer posible este tercer volumen de Voces Africanas, que siempre está en una muy buena casa, así que siempre es un placer. Y sobre todo también a ti, Bárbara, porque de ella fue realmente la idea de crear este tercer volumen con la perspectiva de la entrevista, o yo sí que creo que es un género, la entrevista, y creo que también incluso puede llegar a ser un género de ficción. Y sobre todo cuando hablamos con escritores, siempre va a quedar la duda de hasta dónde están los límites de su concepto de lo real, que es la belleza también de la literatura, ¿no? Entonces, ella es la artífice de la originalidad, entre comillas, de que este libro, que creo que sí, que aunque no hayamos puesto en marcha ese protocolo del mundo académico tan tedioso y que conocemos la mayoría de los que estamos aquí, pero sí que creemos que es un libro que puede ayudar académicamente. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es cierto que nosotros, con nuestra mirada filológica, nuestra mirada investigadora, tenemos lo que ha comentado antes Bárbara,
inclinación inconsciente o muy consciente de tener que estar desgranando, interpretando o mirando el mundo de una manera determinada, siempre a través de un velo, que es el velo de la academia, el velo de los estudios, el velo propiamente literario. Y sin embargo nos olvidamos de lo más importante, que es el interior del propio escritor. Y de hecho es más, muchas veces los escritores creo que sobrepensamos a los propios escritores. O sea, hay muchos escritores que yo estoy convencida que si le preguntamos por qué quiso decir o qué se planteó hacer en un momento determinado, creo que en alguna ocasión nos van a decir que no lo saben. Entonces, creo que a veces nos pasamos de frenada. Los estudiosos de la literatura, los académicos de la literatura, nos pasamos de frenada. De ahí que sea tan importante que esto sea una entrevista. Por varios motivos. Es verdad que además la mayoría de las entrevistas que se hicieron a través de videoconferencia, lo que dentro de la frialdad de la distancia de una pantalla, aunque cada vez después de ese año negro de 2020 vemos la pantalla como un amigo más, pero sí es verdad que se da pie a una conversación mucho más distendida y a poder incluso improvisar preguntas que a lo mejor no se nos habían ocurrido. Y el autor es cierto que tiene una tendencia a abrirse, a pesar de que, repito, no sabemos en qué momento nos está tendiendo una trampa mortal. Pero bueno, esas son las cosas hermosas de la creación literaria y de la literatura. La creación, hasta ver la cosita aquí, físicamente no ha sido fácil. De hecho, a pesar de que hemos comentado antes que ese mundo académico puede resultar muy tedioso, muy cansado, y creador de dioptrías y de presbicia brutal, a veces lo echábamos de menos. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza era todo maravilloso el pensar, vamos a entrevistar a tantos autores, a X autores, y luego estaba el gran problema, ¿dónde está ese autor? ¿Cómo contactar con ese autor? Incluso estamos hablando de autores muy reconocidos que aparentemente podrían tener un acceso relativamente fácil. Mentira. Son todos, yo creo, seres mitológicos. La mayoría de los escritores, yo creo que ninguno existe. Pero más allá de la broma, es cierto que fue un grave problema. De hecho, yo confieso que hubo un momento que llegué a temer por la existencia del libro, de que pudiera llegar a ser no el libro. ¿Por qué? Porque a veces, hablo por ejemplo en mi caso, me consta también que otros compañeros escribían a las editoriales que tenían los derechos del autor y la respuesta era una bola de heno en el desierto, es decir, el silencio más absoluto, nunca contestaban. A mí, por ejemplo, me ocurrió. A veces intentabas contactar o intentaban contactar a través de las redes sociales e igual, yo entiendo que a lo mejor un autor que pueda estar acosado, entre comillas, con el club de fans, pues a lo mejor no tenga que estar mirando sus privados, ¿no? de Twitter o de Facebook o de Instagram. Es decir, no era fácil poder contactar llegar hasta ellos, a pesar de que eran, repito, autores que se pueden encontrar en cualquier librería traducidos al castellano. Era bastante serio. En mi caso, por ejemplo, tuve suerte de que logré localizar a la agencia literaria que llevaba a la autora, a la que finalmente entrevisté, y es verdad que fueron muy solícitos y muy diligentes, y en casi un tiempo récord escribí un correo cuando localicé la agencia literaria. Me contestó la gente pues unas horas más tarde y me dijo que la autora, en mi caso Laila Carrou, una autora de origen marroquí, que lleva desde los 7 años viviendo en Barcelona, aunque ahora actualmente está en Francia, se pondría en contacto conmigo y efectivamente lo cumplió la promesa, pero me consta que no siempre fue así. Es decir, ha sido un libro plagado de dificultades, que queda muy bonito en nuestra cabeza y que disfrutamos muchísimo creando las preguntas, sin caer en que a lo mejor esas preguntas no se las podíamos hacer a nadie. Entonces, bueno, no fue fácil. Pero repito, creo que el resultado ha sido maravilloso, sobre todo para demostrar una cosa. En primer lugar, algo de lo que ya se ha hablado y lo que ha comentado también Basilio, me gusta hablar en plural, las literaturas africanas son las grandes desconocidas del mundo occidental. Unas literaturas además muy marcadas por el prejuicio, por el tópico y sobre todo por el desconocimiento. La ignorancia es la que crea el tópico, sobre todo la que genera el mayor desconocimiento y el mayor o el peor juicio. Entonces, bueno, era una manera a través de este libro de mostrar desde esos propios autores
no solamente qué era el acto literario, que eso puede resultar más o menos abstracto, sino también cómo es su mirada, cómo son sus ojos, ¿no? Cómo llega desde su escritura a esos ámbitos que solamente la literatura puede llegar, que es el ámbito de lo real. La literatura es aquello que, digamos, el único medio que puede alcanzar la mayor distancia para alcanzar esa cosa tan abstracta llamada real, ¿no? Y sobre todo también para contarnos que cada literatura africana está atravesada por una realidad sociohistórica determinada, muy terrible en muchas ocasiones, y que eso hace moldear el propio corpus. Corpus, entre comillas, porque creo que confeccionar un corpus es imposible. Yo cada vez estoy más descorporizada en general de todo, y mucho más de crear un corpus, y en el caso de las literaturas africanas es aún más complicado. No es lo mismo una literatura en Angola con una historia determinada angoleña que una literatura africana, ecuatoguineana, escrita por una mujer, que además vamos sumando dramas, además, ¿no? Un país convulso, mujer, en el caso, por ejemplo, de Melibea, que después hablaremos de todo el contenido, ¿no? de los capítulos que conforman este libro, Melibea Oboro, añadido además su condición LGTBI+, es decir, que estamos hablando de conflictos que van creando literaturas dentro de la literatura. Esto es como una matrioshka rusa. Abrimos la muñequita y dentro sale otra, y dentro sale otra, y dentro sale otra. Y creo que hemos ido a la esencia, que es hablar directamente con esos autores que nos expliquen qué realidad o qué cuerpo, o por qué cuerpo están atravesados, por qué presencia están atravesados estas voces. No quiero tampoco divagar en exceso, creo que lo mejor es que lo leáis. Además, creo que a pesar de ser un libro que pueda estar enfocado para académicos, para estudiosos, es para todos los públicos. Es decir, hay entrevistas que son verdaderamente deliciosas, que son un género literario en toda regla, que son poesía pura, además. O sea, es que yo creo que hay algunos autores que no se pueden desligar, ¿no? de esa visión poética, porque la poesía es un estado de ser, ¿no? Es un estado casi psicológico, ¿no? Y eso no se emerge en muchas de estas entrevistas. En este libro, pues bueno, hay entrevistas a autores y autoras de Angola, de Guinea Ecuatorial, de Mozambique, de Marruecos, de Mauritania, de Túnez, es decir, de muchísimos países del África negra. Y voy a entrar un poco más en materia de qué autores o qué autores van a aparecer o aparecen en este libro, y sobre todo en las líneas generales que se trabajan en este volumen, ¿no? Voy a comenzar, estoy leyendo porque evidentemente no lo puedo aprender de memoria, mi cabeza ha hecho crack y no puede más, pero así que bueno, voy a ir leyendo más o menos por orden para que nadie, además por orden exclusivamente alfabético, de países, está todo de lo más democrático posible. Aquí no ha habido ningún tipo de beneficio para nadie, así que vamos allá. Orden alfabético de países, ¿de acuerdo? No de autores. Pues el volumen, por ejemplo, comienza con una entrevista que realiza María Álvarez al escritor angoleño José Eduardo Agualusa, muy conocido en Portugal, además, que yo lo conocí hace varios años cuando me enviaban la revista Leer de Portugal, era uno de los columnistas y siempre lo leía, ¿no? Y en esta entrevista, por ejemplo, José Eduardo Agualusa pues, desentraña el origen de la escritura desde su lectura y la necesidad de entender un país tan extraño, me refiero por convulso, y todo lo que es convulso resulta extraño porque no podemos abarcarlo, como es Angola, y sobre todo también hace hincapié en su relación del país de Angola con países como Brasil y como Portugal, ¿no? Es una entrevista muy enriquecedora. Más adelante, por ejemplo, podéis encontrar una entrevista realizada por otra de nuestras compañeras, tanto del departamento como del grupo de investigación, Mafalda Richter Tomeira Solari,
que entrevista también a una poeta angoleña, que es Ana Paula Tavares, y este es uno de los textos en los que me refería, ¿no? Que emergía cierta poesía, ¿no? Ella hablaba de que la escritura, hablo de Ana Paula Tavares, que la escritura es un medio para evitar el sufrimiento, ¿no? Y también para explicar cómo nace el interés por el mundo de las mujeres que sostienen el mundo. Habla además específicamente de un concepto que me resultó muy llamativo y muy emocionante, que es cuando se refiere a Portugal como una tierra de exilio, ¿no? Y de Angola como la tierra del origen y la casa. Es decir, sé que hay algo que casi une, siento que une a todos estos. Yo no soy tan entendida como tú, por supuesto, no tengo tanta formación en la materia de literaturas africanas como Bárbara, que es a la que le vemos, por supuesto, todo este camino que se está abriendo, pero sí que siento que hay un concepto que se repite a lo largo de estos autores, estas autoras, que es esa otredad, siempre estar en un otro lugar. Y no hablo simplemente de autores de la diáspora, ni autores que tengan que vivir fuera del país de origen, incluso dentro de su propio país de origen hay un otro. Y me resulta, no sé, muy llamativo. Es mi opinión, es mi sensación, es mi pálpito. Cada uno de vosotros pues, puede llegar a una conclusión determinada con la lectura de esa entrevista, y espero, por supuesto, que estas entrevistas sean el paso previo a ir directamente a la lectura de estas novelas o de estos poemarios de estos autores, pero esta es mi sensación, esta otredad, esta estar siempre fuera de, sin el centro. Y ese centro como algo casi mítico, ¿no? Y que es verdad que la literatura africana siempre es un regreso hacia ese lugar mítico. Mítico no como, bueno, sí, como imaginario, que siempre también en nuestra cultura occidental está muy denostado, como algo inventado, como algo inexistente. Nosotros somos seres simbólicos. Y creo que las escrituras africanas, las literaturas africanas sí que asumen con total naturalidad que somos seres simbólicos y seres metafóricos, que somos capaces de trascender todo eso. Y eso sí que nos diferencia. Entonces, cuando hablamos de imaginario, cuando hablamos de imagen, de simbolismo, de metáfora, no es una creación inventada, no es una África soñada en absoluto. Creo que es una África real, y esta es al menos mi percepción. Seguimos el siguiente capítulo, por ejemplo, la entrevista la realizó nuestra compañera, también además la tenemos aquí, que es Ana Catarina Coimbra de Matos, que conversa con la escritora también de origen angoleño, es Yara Nakahanda Monteiro, y en su entrevista, por ejemplo, se trasladan ideas como la de la escritura, que trata y que cuida y que preserva y que reconoce la memoria familiar, y el concepto de la posmemoria, que me resultó muy llamativo además, que es, y también el tema del regreso a los orígenes, el exilio, la raza o la identidad. Es decir, creo que estáis viendo, quiero trataros de tú, conceptos que se están repitiendo, pero a pesar de que se repiten, si tuviéramos que definir este concepto de exilio, de raza, de identidad, no es el mismo en un autor angoleño o en una autora angoleña, mujer, que en un autor mozambiqueño, que en un autor de origen marroquí. Es la capacidad hermosa de las palabras. Son resignificadas constantemente cuando se miran desde los ojos históricos y de la literatura. Y eso es una cosa que me gustaría hacer mucho hincapié. A pesar de que los filólogos siempre estamos en todo lo contrario, de teniendo que marcar todo en casillas y que quede perfectamente, que no se mueva de ahí. Afortunadamente, las literaturas africanas no son así, y me gustaría incluso proyectar ese patrón también a las propias literaturas occidentales, que no nos vendría nada mal para salir de nuestro extraño mundo, también el mundo europeo. Siguiendo un poco más hacia adelante, el Carmen de Bernardo, Maca, que ya sí lo voy a decir públicamente, que ya por fin estoy reconduciendo tu nombre, realiza una entrevista muy interesante a la escritora ecuatoguineana Marisa Mañana, que iba a haber estado aquí, pero finalmente le ha resultado imposible. Hubiera sido pues, un verdadero regalo poder haber gozado de la presencia de Marisa Mañana, pero bueno, esperemos que en alguna otra ocasión sí que podamos hacer algo con ella, teniendo la suerte de tenerla aquí, además en Madrid. En esta entrevista a Marisa Mañana pues, bueno, desarrolla o explica que en su escritura indaga en la identidad de género y de origen. Repito, las literaturas africanas de mujeres tienen un perfil como muy determinado,
Y algo muy llamativo también, indaga especialmente en el erotismo desde las teorías feministas y cómo se estructura la afrodescendencia. Afrodescendencia desde aquí, es decir, casi un doble exilio, ¿no? Y nos hace plantearnos muchas cosas, incluso nos hace plantearnos, a mí como mujer, muchas cosas mías como mujer, a pesar de ser europea, hiperoccidental, y que desde luego gozo de una posición de privilegio que ninguna de estas mujeres ha podido gozar. Pero está bien que haya testimonios que a nosotras también como mujeres europeas, en nuestra posición de tranquilidad absoluta del mundo europeo, nos llamen y nos cuestionen que ese dolor de estas mujeres también es nuestro dolor de mujeres europeas. Así que ellas nos están en parte también nombrando, a pesar de que nosotras no hayamos atravesado esas realidades tan terribles, ¿no? Siguiendo un poco más hacia adelante, la siguiente entrevista, antes he mencionado muy brevemente, la ha realizado también nuestra compañera de departamento y compañera mía de despacho, además, casi separadas al nacer, bueno, con unos añitos de diferencia, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ana Rita González Suárez, que la tenemos aquí además también, entrevista a la escritora también ecuatoguineana Trifonia Melibea Obono, y que además hay un aspecto, una anécdota terrible que se dio al poco tiempo de terminar Ana Rita su entrevista a Melibea, a los pocos días yo creo. Melibea fue detenida en Guinea y salió en todos los medios de comunicación, afortunadamente salió en todos los medios de comunicación, finalmente fue liberada, pero bueno, ha estado en un estado de aislamiento bastante considerable. Entonces, bueno, todos estos libros, además el caso de Melibea, pues, la editorial SIAL, por ejemplo, tiene ediciones de las novelas de Melibea que pueden acceder a ellas y las pueden leer, es decir, que todo está al alcance de la mano. Y bueno, Ana Rita entrevista a Trifonia Melibea Obono, pues casi sobre la campana, porque si hubiera sido un poco después, creo que la entrevista no se hubiera podido llevar a cabo, dadas las circunstancias. Y en su conversación emergen, por ejemplo, planteamientos, como he comentado antes, como la realidad LGTBIQ+, el feminismo en Guinea Ecuatorial, ¿no? Obono, por ejemplo, es una de las voces que representa el lógico debate acerca de qué son las literaturas africanas, que he mencionado, por ejemplo, al comienzo de esta presentación y también de la introducción del libro, ¿no? Hay un aspecto que me resultó muy llamativo de la entrevista con Melibea. Hablo de nombres propios como si las conociéramos de toda la vida, pero es que yo soy así, o sea, yo apoyo de los autores, quizá como que me acompañen en lo más íntimo de mi soledad, que es la lectura, que es ese lugar silencioso, pues hablo de Melibea, hablo de Laila, hablo de todo el mundo conocido, ¿no? Bueno, pues hay una frase en concreto que me llama mucho la atención de la entrevista a Melibea, ¿no? Que a mí también me hizo cuestionarme muchas cosas, ¿no? Que dice: yo no me identifico como una escritora africana, sino como una escritora. Creo que ese es el objetivo al que deberíamos llegar alguna vez, ¿no? O sea, que no fuera una línea de definición la nacionalidad ni el género, y que todo fuera estudiado desde los ojos de la literatura pura y dura, ¿no? Más allá de que evidentemente tiene unas implicaciones claras, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Yo no me identifico como una escritora africana, sino como una escritora. A partir de ahí, ya cada uno de nosotros, cuando leemos sus novelas, podemos crear qué es eso de ser escritora, qué mundo tiene Melibea y qué mundo a lo mejor nos llama o no nos llama. Después voy yo, por orden alfabético, repito, de países. Yo en mi caso pues converso con una escritora de origen marroquí, Laila Carrouk, de origen marroquí, pero que desde los 7 años es de estos de la diáspora, ahora no vive en Vic, en Barcelona, ahora vive en Francia, ella es enfermera. No sabía que vivía en Francia hasta que la entrevisté y me lo comentó en la entrevista, y está viviendo en Francia. Para mí, en mi caso personal, no voy a detenerme más porque sea mi entrevista ni muchísimo menos, ¿no? Fue algo muy enriquecedor. Laila Carrouk es de estos casos de autoras africanas de origen marroquí que escriben en catalán. ¿De acuerdo? El caso de Laila Carrouk, el
caso de Najat El Hashmi, por ejemplo, sería otro caso. De hecho, es muy curioso porque las dos se fueron con la misma edad a la misma ciudad, a Vic, pero no sé si se conocieron de pequeñas, porque son prácticamente de la misma edad. Najat El Hashmi es del 79, Laila Carruk es del 77, o sea que prácticamente, bueno, fueron de esas primeras familias que salieron de Marruecos en los años 80 para llegar a Cataluña y cuya formación lingüística, prácticamente, me lo comentaba Laila, es el catalán. De hecho, Laila dice que bueno, puede hablar árabe, pero por ejemplo se siente incapaz, que eso es un tema muy interesante en esta literatura de diáspora, en este caso de origen marroquí, ¿no? Que son incapaces de, pueden hablar el idioma evidentemente, pero son incapaces de poder literariamente escribir en ese idioma. Por lo que genera muchas veces una serie de convulsiones lingüísticas que se trasladan a veces a la propia escritura, ¿no? Es un concepto que resulta muy llamativo, ¿no? Mi entrevista con Laila Carruk fue muy llamativa también y muy interesante, sobre todo porque me mostró cómo se caen los paraísos, ¿no? Cuando hablamos de estas familias, o de estas primeras familias que llegan además a una ciudad tan pequeña como es Vic, que es preciosa, pero que es muy pequeñita, sin hablar la lengua, ni su madre hablaba el castellano, ni el catalán, por supuesto, ni ella tampoco. Antes de partir, me contaba Laila que tenía la imagen de Europa y la imagen, bueno, tanto de Cataluña como de España, del país que fuera, como un paraíso, ¿no? El lugar donde ella iba a poder realizarse, donde ella iba a poder formarse y donde iba a sentirse en casa. De hecho, ella incluso decía que cuando era pequeña, cuando le empezaron a hablar de viajar a España, de trasladarse a España, ella imaginaba el vuelo en avión como una especie de vuelo en un pájaro, ¿no? Y de repente llega la realidad. Y siendo muy pequeña, con 7 años, se encuentra en una ciudad donde nadie la entiende, donde ella es incapaz de entender a nadie y donde se topa con los estereotipos de soy diferente. Era muy pequeña, pero ella era diferente y cuenta cosas aterradoras que se trasladan a su propia escritura, es decir, a sus novelas, en eso se ve claramente, ¿no? Cómo mira su tono de piel y ve que su tono de piel es distinta. Mira cómo su alimentación es diferente. Cuando comienza a llegar a esa edad crítica que es la adolescencia, pues corporalmente no coincide con el perfil a lo mejor de mujeres europeas. Y cómo incluso llega a casi abrasarse el pelo, para alisarse el pelo, para evitar sus rizos, porque era seña de diferencia. Incluso llegar a ir a farmacias y pedir algún tipo de crema que le aclarara la piel. Esto no es ningún delirio, esto es algo que, por ejemplo, Najat El Hashmi también cuenta. Es decir, es una tónica general de estas mujeres que sufren la diferencia y que ese lugar paradisíaco no es tal. Que después, poco a poco, a través de la escritura, se va haciendo un lugar reconocible, pero que, desde luego, en un primer momento, ese mundo soñado es inexistente. Y cómo también se topan con la pérdida de orígenes, ¿no? Ella, antes, Bárbara, has comentado la importancia del relato oral, y que es verdad que las tradiciones y que las literaturas africanas se siguen manteniendo, y ella me contaba específicamente cómo echaba de menos que aquí las personas mayores siguieran contando historias, ¿no? Cuando ella en su infancia, antes de esos 7 años, pues recuerda cómo su abuela, cómo su abuelo contaba historias ancestrales de sus orígenes y cómo ella ahora, además siendo enfermera, dedicándose a los cuidados, ve el abandono y la soledad de esas personas mayores y no entiende, a pesar de llevar tantos años aquí, cómo no son escuchados, cómo ese relato oral no puede ser válido, ¿no? Y esa es una de las corrupciones, bueno, de nuestra cultura occidental y europea, ¿no? Siguiendo más con otros capítulos, con otras entrevistas, otro compañero del grupo, y que además tenemos aquí al profesor Ahmed Salem Ould Mohamed Baba, disculpa si no pronuncio bien tu nombre y apellido, y lo hago extensible a cada uno de los autores que estén aquí. Nos presenta el escritor mauritano Sidi Boud Lemhat, seguro que mal pronunciado, que es muy interesante porque además era uno de estos autores que yo no conocía, y es una entrevista, a mí me parece maravillosa porque hace un recorrido por la vida y su percepción y las influencias literarias. Es decir, empecé a ver a ese autor que yo no conocía, lo empecé a ver crecer.
poco a poco empecé a ver su recorrido vital a través de esta entrevista y me pareció hermosísimo y sobre todo, una de las cosas que más hermosas me parecieron, también por mi gusto personal, es cómo reivindica la poesía para la existencia y para la política, ¿no? La poesía no como esta cosa tan utópica de la poesía es un arma cargada de futuro, que creo que fue algo también muy malentendido, sino la poesía, esa poiesis que crea realidades, ¿no? Y que puede llegar a ser verdaderamente subversiva para entender nuestra propia existencia, para entender en este caso la existencia de este autor. La siguiente entrevista, pues bueno, también tenemos aquí a la autora, Bárbara Fraticelli, nuestra del departamento, directora del grupo de investigación de voces africanas y que logra conversar con una autora que encima a mí pues, me llegó muy hondo, que la conocí gracias a ella porque no la conocía antes de que Bárbara me la diera a conocer. Es la escritora mozambiqueña Paulina Xiziane, que además fue premio Camões en el año 2021, estamos hablando de una grande. Y que recomiendo, creo que no hay nada traducido, ¿verdad, Bárbara? Sí. ¿Este está traducido Sí, en castellano? De hecho, al final de la entrevista, como en todas las entrevistas, hay una reseña de todo lo que está traducido, todo lo que se puede encontrar en castellano, más allá de lo que es su bibliografía en portugués. Bueno, pues además es que no he olvidado, es verdad que todas las entrevistas además tienen un anexo con su bibliografía y sobre todo también con la parte de obras que estén traducidas al castellano, es decir, que no es obligatorio que tengáis que hablar portugués, ni árabe, ni francés, ni nada de esto, es decir, que muchos de la mayoría de estos autores están traducidos, o el catalán también, traducidos al castellano. Y en el caso de Xiziane, que desconocí, no lo recordaba, pues con doble me extrañaba, habiendo sido el premio Camões, que no, con alguna editorial... No, pero hay 3 o 4 novelas que sí que están traducidas. Pues estamos de suerte. Así que yo he tenido la suerte de poder leerla en portugués, es una autora maravillosa. Leí Ventus do Apocalipse en 2021, realmente, sí, en 2021 estábamos todavía con las mascarillas. Estaba en el volumen 1. En el volumen 1, efectivamente, hablé de Ventus do Apocalipse. Y Paulina, porque es amiga nuestra de toda la vida, se presenta en esta entrevista como una artista que no se reduce a cultivar exclusivamente la literatura y afirma que el continente africano aún es un lugar no desvelado, es un lugar aún realmente no leído. El mundo, al menos para mí, es una especie de libro, ¿no? Es una eterna letra continua. Y creo que es cierto que el continente africano aún no ha encontrado ese alfabeto desde nuestra mirada, de desconocedores absolutos, que puedan llegar a ser leídos, ¿no? Y Paulina hace hincapié en ello, ¿no? Como es un lugar que necesita ser desvelado y que está repleto de resignificaciones acerca de la mujer, de la cultura, muy influida por los constructos colonialistas en este caso. Además, la narrativa de Paulina yo creo que es una narrativa realmente muy híbrida. Esa es poesía pura. Nos hace cuestionarnos realmente, claro, quizá por eso también me llega tanto, porque es muy simbólica, muy metafórica, es muy poética, profundamente poética. Después, otro de nuestros compañeros que no ha podido estar aquí hoy, Aurelio Vargas Díaz Toledo, entrevista también a otro de los grandes, al escritor mozambiqueño Mia Couto, que es muy conocido, que tienen traducido prácticamente casi todo al castellano. Y en el caso de Mia Couto, reivindica la poesía también como materia de construcción de toda su obra literaria, y eso es cierto. Toda la obra de Couto está atravesada, cuando se conoce, por ese germinador o ese sembrador de nuevas trascendencias como es la poesía, ¿no? Y en la entrevista a Couto también reflexiona acerca de cómo la escritura está en un continuo movimiento y cómo en muchas ocasiones la identidad múltiple de Mozambique es vivida como un drama cuando realmente debería ser lo contrario. Es decir, la literatura de Couto crea consciencia y sobre todo crea preguntas y crea posibilidades. Eso yo creo que es lo que hace una buena literatura. No crear afirmaciones ni crear cuerpos fijos, sino crear posibilidades también para que nosotros y para nosotros pues pueda tener algún tipo de validez y de poder completar ese mensaje.
Y ya finalmente, el último autor, repito, por orden alfabético de países, Omar Salem Ould García, entrevista al escritor tunecino de expresión española, en este caso Mohamed Dogui, ¿no? En su conversación, por ejemplo, nos habla de sus experiencias literarias, de su profesión, también de su obra literaria, ¿no? Sus obras satíricas como Calticara y Calticara II. También habla de su producción dividida en literatura intimista y lírica versus su literatura social y comprometida, aunque realmente en muchas ocasiones no está en versus, es mucho más, algo más completo. En definitiva, lo que se ha buscado, como he comentado al comienzo y no me voy a extender mucho más, es mostrar esta realidad prismática de este continente, que repito, África no es un país, es un continente, parece de perogrullo, pero todavía a veces no lo asumimos, y con nuestro deseo, y hablo en plural, de que sea el primer paso, esa primera puerta, a poder ir a una librería y coger pues, novelas de Mia Couto, de Paulina Schiziane, de Laila Carrug, de Melibea Bono, de Marisa Mañana, de todos y cada uno de los autores, de Josep Eduardo Agualusa, de todos los autores que aparecen en este libro. Y me gustaría cerrar esta intervención con una frase de una novela precisamente de Paulina Schiziane, de Ballada de Amor Auvento, perdón, no veo, me intentaré agarrar las gafas porque es lo que tiene las pantallas, que la vista está abrasada. En esta novela, que es hermosísima, fue la última que leí, dice lo siguiente: Eu teño un pasado, esta historia que quero contar. Yo tengo un pasado, esta historia que quiero contar. Así que todos y cada uno de los escritores que conforman este volumen tienen un pasado, tienen un presente, tienen esa cosa tan indeterminada e inexistente como un futuro, pero al fin y al cabo una historia que quieren contar y que sobre todo necesitamos conocer. Así que nada más, muchas gracias y ya está. Muchísimas gracias, Marta, por estas palabras preciosas acerca de todos los autores a los que hemos tenido acceso efectivamente después de esas dificultades enormes y de hecho el proceso de creación del libro, o sea, la cocción, digamos, ha sido bastante compleja y con todo lo que ella ha reseñado, con todas esas dificultades que ella ha reseñado. Yo creo que no hay mejores palabras que las de Paulina Schiziane para dar por concluido este acto de presentación del libro. Nuevamente agradezco vuestra presencia, agradezco la presencia de Basilio, de Marta y bueno, dentro de un tiempito a lo mejor nos vemos presentando otro, a ver qué enfoque, a ver cómo vamos pensando, qué vamos pensando, qué nos apetece hacer y cómo nos apetece seguir acercándonos a estas grandiosas voces africanas. Muchas gracias.